2020 pasará a la historia seguramente por ser el año del coronavirus, pero también ha sido y es el primer año en el que hemos escuchado hablar masivamente sobre Bielorrusia. Este año ha sido, por así decirlo, la puesta de largo del país en la actualidad internacional, pero como suele pasar en estos casos, cuando un país relativamente desconocido salta a la palestra, no es precisamente por circunstancias felices. Habrá mucha gente que no sepa prácticamente nada sobre Bielorrusia, y es perfectamente comprensible, puesto que desde su independencia hasta hoy, como máximo, habremos escuchado un par de noticias al año, y seguramente dichas noticias no habrán sido demasiado educativas. Así pues, si decides acompañarme durante los próximos minutos, intentaré que hagas un viaje ameno por la historia de Bielorrusia, con el que espero contribuir a despertar tu interés por ese país. Bielorrusia es una de las repúblicas más jóvenes de Europa, habiendo pasado la mayor parte de su historia a la sombra de poderosos estados, primero Lituania, luego Polonia, el Imperio ruso y finalmente la Unión Soviética. Cuando esta última se disuelve en 1991, será la primera vez que Bielorrusia alcance su independencia de forma plena. Su subordinación política a sus vecinos no impidió, sin embargo, el nacimiento y desarrollo de una cultura propia. Los bielorrusos pertenecen al grupo de pueblos eslavos, uno de los grupos de culturas más extenso e importante de la historia europea. No hay un consenso sobre el territorio exacto donde se originaron las tribus eslavas, pero generalmente se acepta que los protoeslavos pudieron haberse desarrollado en la región de Polesia, en una franja de territorio que abarcaría la parte sur de Bielorrusia y el norte de Ucrania. Estas tribus primarias vivirán una gran expansión en todas direcciones durante la época conocida como de las migraciones. El ocaso del poder romano y la llegada de la horda de los hunos desde Asia abre una ventana de varios siglos en los que tendrán lugar grandes desplazamientos de pueblos, tras los cuales los eslavos habrán ocupado buena parte de la mitad oriental del continente europeo, pudiendo diferenciar de esta forma a tres grandes grupos. Los eslavos occidentales, que se extendían hasta el río Elba en el corazón de la actual Alemania, los eslavos del sur, que habían roto la frontera romana hasta llegar al mar Mediterráneo, y los eslavos orientales, que se habían extendido por un amplio territorio a medio camino entre el mar Báltico y el mar Negro. En la zona de la actual Bielorrusia, esta migración supone una mezcla con diversas tribus bálticas que ya habitaban esos territorios. Este será el punto de partida de la cultura bielorrusa. Inicialmente paganos, los eslavos orientales irán adoptando el cristianismo de forma progresiva por la influencia de Constantinopla. Durante los siglos IX y X, los navegantes vikingos de Escandinavia penetrarán en las vastas regiones eslavas en busca de comercio, remontando en el proceso los grandes ríos Daugava y Dnieper. Al abrigo de estas rutas comerciales establecerán una serie de principados, abriendo esto un capítulo interesantísimo en la historia de esa región. Estos señores vikingos llegarán a constituir una enorme confederación de principados conocida como el Rus de Kiev, siendo este uno de los poderes de referencia de la Edad Media europea. El Rus se articula en torno a varios centros de poder, como pueden ser Novgorod, Polotsk o Kiev. Lo que hace verdaderamente especial al Rus de Kiev es que esa aristocracia que era originalmente vikinga se mezcla progresivamente con la población local, adoptando también paulatinamente su cultura. De esta forma emerge una nueva sociedad feudal de la fusión de ambos pueblos. En el territorio de Bielorrusia concretamente, el poder dominante se constituye en el Principado de Polotsk, que, aunque se cree que pudo formarse por la propia evolución política de las tribus eslavas, acabó por ser dominado por un príncipe de origen vikingo. Durante toda la época del Rus, la aristocracia de Polotsk luchó por mantenerse independiente del poder de los grandes príncipes de Kiev, pero acabó por caer víctima de un mal endémico de los estados feudales, la división de la herencia a la muerte de sus gobernantes. De esta forma, el principado se fue fragmentando progresivamente entre los descendientes de sus príncipes, lo que dio como resultado un territorio débil frente a las amenazas exteriores. Durante el siglo XIII, la frágil estructura de poder del Rus de Kiev cayó víctima de la expansión del Imperio mongol. La consecuencia inmediata fue una mayor fragmentación de los principados eslavos, los cuales no solo luchaban contra los jinetes asiáticos, sino que también lo hacían entre ellos mismos, por lo que acabarían siendo sometidos a relaciones de vasallaje. En Bielorrusia, esta crisis interna es aprovechada por los lituanos, los cuales se van apoderando del territorio a través de sucesivas campañas militares y matrimonios feudales. El Gran Ducado de Lituania se convierte así en un poderoso estado,
Pero debido a que los lituanos eran una minoría dentro de sus propias fronteras, las culturas y los idiomas eslavos continúan floreciendo, usándose el idioma eslavo para asuntos oficiales de la Cancillería. El Gran Ducado de Lituania es además famoso por ser el último estado pagano de Europa. No obstante, en la cúspide de su poder, los lituanos comienzan a firmar una serie de pactos con sus vecinos polacos, que culminarán en la unión dinástica de ambos estados, creando a través de este acto a una verdadera superpotencia, que agrupaba a diversos pueblos bajo una única monarquía, aunque conservando administraciones autónomas. En esta etapa, Bielorrusia verá cómo la cultura polaca copa las más altas esferas, y cómo estallan diversos conflictos religiosos entre una élite predominantemente católica y un pueblo ortodoxo. En los siglos XVII y XVIII, la mancomunidad polaco-lituana entra en crisis, principalmente debido a una estructura política débil, pero también a una diversidad cultural que comenzaba a jugar en su contra. Sus vecinos, el Imperio ruso, Prusia y Austria, comenzarán a socavar la unión en provecho propio, acordando finalmente repartirse la totalidad de su territorio. Bielorrusia pasa a formar parte del Imperio ruso, iniciándose entonces una política de supresión cultural que buscaba eliminar las influencias polacas y rusificar a los nuevos territorios conquistados. Durante el siglo XIX, la campaña de rusificación será particularmente intensa. Se prohíbe el empleo del término Bielorrusia, se elimina al idioma bielorruso de las escuelas, se presiona para que la gente que se había convertido al catolicismo vuelva a la Iglesia ortodoxa, y se suprime el uso del alfabeto latino en favor del alfabeto cirílico. La tensión generada por estas medidas llevará al estallido de revueltas, pero no supondrán un desafío al poder zarista. Bielorrusia entra entonces en el siglo XX reducida a la mínima expresión, y si hasta aquí te parece que la historia de este pueblo va, por así decirlo, cuesta abajo, espera y escucha cómo el nuevo siglo demostrará ser particularmente brutal con este país. Como parte del Imperio ruso, Bielorrusia se verá arrastrada al conflicto cuando estalla la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en campo de batalla para rusos y alemanes. El Imperio ruso caerá derrotado tanto externamente como internamente, y en Bielorrusia comienza un acalorado debate político sobre la posible independencia del país. Los comunistas rusos, metidos de lleno en una guerra civil y deseosos de asegurar la paz con Alemania, negocian la cesión de enormes territorios para así poder concentrarse en la lucha interna. Bielorrusia se separa así temporalmente del poder moscovita y queda bajo la ocupación militar alemana. Durante este breve lapso de tiempo, el idioma y la cultura de Bielorrusia pueden salir del ostracismo al que los había condenado el poder zarista. En 1918 se declara la República Popular de Bielorrusia, pero que no te confunda este nombre, pues no estaban relacionados políticamente con los bolcheviques rusos. En este intento de formar un nuevo país, los alemanes ven una oportunidad perfecta para crear un estado títere bielorruso dentro de una Europa oriental alemana. No obstante, solo unos meses más tarde, los propios alemanes son derrotados por los aliados, por lo que a finales de año tienen que retirar a sus tropas de los territorios ocupados. La retirada alemana y el consecuente vacío de poder es aprovechado por los bolcheviques y la renacida Polonia, que avanzan con sus tropas para ocupar Bielorrusia. Los bolcheviques sueñan en ese momento con extender su revolución a nivel mundial, y los polacos por su parte buscan crear un macroestado que sea capaz de hacer contrapeso a Alemania y a Rusia. Polacos y bolcheviques se enzarzan en una guerra que acabará por decidirse a las puertas de Varsovia, cuando, contra todo pronóstico, las fuerzas polacas hacen retroceder a los bolcheviques. Este enfrentamiento, aunque es tristemente desconocido por encontrarse cronológicamente entre las famosas guerras mundiales, es uno de los eventos más importantes en la historia del continente europeo y sería sin duda merecedor de su propio vídeo explicativo. Como decíamos, los bolcheviques son frenados en Varsovia en 1920, lo que lleva a ambos bandos a firmar un acuerdo de paz. Mediante este tratado se dividen el territorio bielorruso en dos mitades, el lado oriental para los bolcheviques y el lado occidental para los polacos. Del lado bolchevique se constituye la República Socialista Soviética de Bielorrusia, siendo esta uno de los estados fundadores de la Unión Soviética. En un principio, los soviéticos permiten el desarrollo cultural de la nueva república, pero con la llegada al poder de Joseph Stalin comienza un periodo de rígido control y se termina por liquidar a la élite cultural del país, sea comunista o no. Para que os hagáis una idea de la obsesión de Stalin por liquidar a los que consideraba sus enemigos políticos,
Tened en cuenta que fue a acabar con León Trotsky a México. No hace falta entonces explicar lo que sucedió con los menos afortunados que no pudieron cruzar la frontera. En el lado polaco, por su parte, las cosas tampoco eran demasiado positivas para los bielorrusos. Los polacos despliegan una campaña de polonización en sus territorios orientales, cuyo objetivo era dotar de uniformidad cultural al Estado. Los críticos años 30 verán la llegada al poder del nazismo en Alemania, y en 1939 los alemanes acuerdan con la Unión Soviética el reparto de Europa Oriental. Mediante la aplicación de dicho acuerdo, además de liquidarse a Polonia, la Bielorrusia occidental pasa a manos soviéticas, con lo cual el país queda unificado de nuevo. La Segunda Guerra Mundial supone para el continente europeo un cataclismo que lo reducirá a cenizas. Bielorrusia sale de la guerra como uno de los territorios más castigados. A la completa destrucción de su infraestructura y de la mayoría de ciudades se suma la pérdida de por lo menos un 25% de su población, unas cifras que la colocan como el territorio más devastado dentro de la Unión Soviética. Como muchos sabréis, los soviéticos pagaron el más alto precio por esta guerra. Pues bien, ahora imaginaos lo que supone ser el más castigado dentro de los castigados. Al final de la guerra se reajustan levemente los límites territoriales de Bielorrusia, quedando definida en la forma como la conocemos actualmente. La mayoría de polacos que todavía vivían en Bielorrusia son expulsados, y con ello se pone punto final a las disputas fronterizas entre ambos estados. Con la creación de las Naciones Unidas, la República Socialista Soviética de Bielorrusia recibe un asiento en esa organización, aunque como supondréis su rol se limitaba al de sumar un voto más en la Asamblea General. Durante la posguerra, la Unión Soviética invierte de forma decisiva en la reconstrucción del país, y Bielorrusia se convierte en un importante centro de producción. Este crecimiento atraerá a trabajadores de otras partes de la Unión, por lo que el idioma ruso gana peso de forma decisiva no solo en la administración, sino también en la vida diaria de la República. A pesar de esta época de bonanza, la población de Bielorrusia no se recuperará hasta los años 70. Este dato es la perfecta representación de la aterradora huella que dejó la Segunda Guerra Mundial en ese país. Muerto Stalin y tras el periodo de tímidas reformas de Nikita Khrushchev, llega al poder Leónidas Brezhnev, un líder que supone un retroceso hacia las políticas estalinistas. Durante el mandato de Brezhnev es cierto que la Unión Soviética vive años de estabilidad, pero también se consolida y expande una burocracia conservadora que será la que arrastre a la Unión Soviética a su tumba. Debido a la ausencia de crítica interna, nadie pudo levantar la voz para alertar de la progresiva decadencia de la economía. A mediados de los años 80, con la Unión Soviética entrando ya en crisis, llega al poder Mikhail Gorbachev, con un programa reformista que pretendía revertir esa decadencia. En esos mismos años ocurre un incidente que seguramente tenga más importancia de la que crees en el fin del bloque soviético. En Ucrania se produce una explosión en la central nuclear de Chernóbil y se libera a la atmósfera una cantidad descomunal de contaminación. Bielorrusia, como geográficamente era su vecina, recibe de pleno este veneno invisible. La torpe respuesta del aparato soviético durante las primeras horas del desastre y el subsiguiente coste económico para contener el accidente y descontaminar el territorio supuso una herida en la Unión que nunca llegaría a cicatrizar. El propio Mikhail Gorbachev admitió a posteriori que el desastre de Chernóbil fue un punto de no retorno en la historia soviética. En la gestión del accidente se puso de manifiesto el gran problema de la Unión Soviética, una burocracia elitista que trabajaba únicamente para autopreservarse. El programa reformista que quería llevar a cabo Gorbachev fracasa justamente al chocar de frente con esa clase de dinosaurios políticos. Entre 1989 y 1991 se suceden una serie de quiebras en el poder central de la Unión y las repúblicas comienzan a desmantelar al Estado soviético. El último clavo en el ataúd de la Unión Soviética lo ponen irónicamente los mismos burócratas que decían que querían salvarla. La línea dura del Partido Comunista, nacida con Stalin y cultivada al abrigo de Leónidas Brezhnev, intenta un golpe de Estado en agosto de 1991. Fracasarán y con ello hieren de muerte al Estado soviético. A partir de ese momento, las repúblicas habrán cortado para siempre la cadena que las ataba al poder central. A finales de ese mismo año, la autoridad que todavía podía conservar Mikhail Gorbachev no era más que una ilusión, y el sueño soviético llegaba a su fin con los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmando un documento que disolvería de forma oficial a la Unión Soviética.
En su lugar se crea la Comunidad de Estados Independientes, una organización de antiguas repúblicas soviéticas que pretendía poner un poco de orden en el espacio postsoviético, fomentando la cooperación entre los nuevos estados independientes en ámbitos como la economía y la defensa. Llegamos entonces a la Bielorrusia independiente, y con ello esta primera etapa de nuestro viaje toca a su fin. Si quieres aprender algo más de la historia de Bielorrusia desde su independencia hasta nuestros días, estate atento al próximo vídeo. En él volveremos sobre nuestros pasos hasta los días finales de la Unión Soviética y repasaremos los principales hitos de la Bielorrusia independiente.